de lleno en nuestra sesión de hoy. Muy buenas tardes a todos, a todas, buenas noches ya, que se ha oscurecido, a todos y a todas, y bienvenidos a Mundo Contemporáneo. Hoy martes 6 de mayo, en el cual iniciamos nuestra sesión semanal. La sesión de hoy va a ser muy especial porque avanzamos en el siglo XIX y entramos en la última etapa del siglo XIX, ese último tercio de este siglo. Y además porque hoy vamos a tener una clase muy especial, muy particular, dedicada a otras miradas del siglo XIX, es decir, la ciencia y la tecnología y la cultura a lo largo de esta centuria. Entonces, es una clase en la cual vamos a analizar estos procesos. Como ustedes habrán visto, por lo general nos hemos dedicado a temas más de historia económica, política, social, tema de la geopolítica del mundo europeo y su influencia en el mundo occidental en el siglo XIX. Hoy vamos a visitar este aspecto particular con respecto a la cultura, la ciencia y la tecnología. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una información muy importante. Nuestra universidad, eh, en alianza con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Montevideo del Uruguay y, valga la redundancia, la Universidad Gabriela Mistral, han iniciado un ciclo de conferencias con motivo de reflexionar la Segunda Guerra Mundial, que este año se conmemoran, se reflexionan 60 años de ese proceso. Es uno de los puntos más importantes, los vamos a ver más adelante en Mundo Contemporáneo, pero quiero dejar abierta la invitación. Hoy en la tarde les envío un correo con el afiche en PDF y en JPG y a su vez el link para registrarse. Va a ser una actividad muy interesante de una conferencia al mes. Vamos a partir el 14 de mayo, luego el 18 de junio, luego agosto y septiembre. La idea es que ustedes puedan sumarse, participar, registrarse y también tener su certificado de asistencia, de participación en estas actividades para poder dialogar. Asimismo, un dato muy relevante es que en esta alianza van a participar académicos de las tres universidades, tanto de la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad de Montevideo, los colegas del Uruguay. Entonces, aprovechenlo al máximo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aprovecho de saludar a Cristian, que se está conectando, y también a Claudia, que recién se había conectado. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en el siglo XIX, pero a partir de una mirada distinta. Bueno, quería compartir con ustedes esto. No sé si lo están viendo, es el afiche del ciclo de charlas sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo están viendo? Estimados, ¿me lo pueden indicar? ¿Están viendo el Aún no afiche? se ve, profe. Aún no se ve. Sí, ¿Ya? profe, ¿Sí se ve? yo lo veo al menos. Yo no, debo ser yo. Eh, Aquí está. Lo tengo en pantalla completa. Eh, Va a iniciar el ciclo el profesor Franklin Coletti, eh, académico de la Universidad Gabriela Mistral. Bien, voy a cerrar acá y vamos entonces a nuestro tema. Espero que vean este PPT. Ahora sí, pantalla completa. Y el periodo conocido como la Belle Époque, este lapso de tiempo de una paz armada, de una paz tensa en Europa,
Entre 1871, es decir, el término de la Guerra Franco-Prusiana, y 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todos ven este PPT que dice Belle Époque con fondo blanco. ¿Sí? Sí, Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver acá es parte de las transformaciones tecnológicas de esta segunda revolución industrial en el siglo XIX. Como ya lo adelantamos, nos interesa entonces analizar los aspectos de la ciencia, la tecnología y la cultura y su influencia en la vida de las personas. Vamos a ello. Entonces, vamos a examinar los elementos que mencionamos, ciencia, tecnología y cultura decimonónica, y nos vamos a detener en los procesos más artísticos como el romanticismo, la era victoriana y las exposiciones universales. Acá, muy importante, por favor estén atentos y cada uno desde sus disciplinas, desde licenciatura en historia, licenciatura en filosofía y licenciatura en literatura, podamos apreciar estos cambios y transformaciones y establecer puentes de diálogo y conexión. Y vamos a partir por esto. ¿Hay alguno que pueda describir qué vemos en pantalla? ¿Qué tenemos acá? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué estamos viendo? estamos viendo los iconos del desarrollo tecnológico actual. Ya. La Perfecto. comunicación, la sobrecomunicación, la Eh, hipercomunicación. Estamos en el mundo de la inmediatez, es Exacto. decir, eh, comunicaciones online, virtuales, videollamadas, correos electrónicos, entre otros. Estamos en este mundo interconectado electrónicamente. Vemos estas imágenes satelitales de cómo todos estos satélites facilitan las comunicaciones. Hoy en día los temas de discusión son la tecnología 5G, ya algunos smartphones, algunos lo visualizan que van a transitar hacia nuevas formas con anteojos que, que pueden transmitir toda la información que deseamos. Entonces, vivimos en un mundo marcado por el presente, por la inmediatez y por las comunicaciones, y usualmente pensamos de que este mundo que vivimos es el de los avances tecnológicos más sorprendentes. En cierta manera, sí, sí lo es. Los avances tecnológicos cada vez son más rápidos, pero desde el punto de vista histórico, la ciencia, la tecnología y la cultura han estado presentes a lo largo de la vida humana, de la existencia de las sociedades humanas. Ahora vamos a examinar esas transformaciones tecnológicas del siglo XIX y ese impacto en la vida. Lo primero es que podamos contextualizarnos, situarnos temporalmente. Como ustedes ya lo saben, este siglo XIX ha sido llamado el siglo británico, el siglo de la máxima expansión del imperio británico, este imperio en el cual no se ponía el sol, con presencia en América, África, Asia, Oceanía, Europa, y por eso estas imágenes nos hacen referencia a ello. En la imagen superior vemos el izamiento de la bandera británica en estas jornadas de exploración y de expansión a nuevas latitudes. En la imagen inferior nos recuerda lo que significó la revolución industrial y en este siglo XIX lo que se ha denominado la segunda revolución industrial y por supuesto la referencia a Gran Bretaña, esta potencia que dominó los mares, el comercio, la tecnología, entre otros, del siglo XIX. Entonces, este siglo británico estuvo marcado por las transformaciones de las nuevas tecnologías. Ya hace algunas semanas atrás avanzamos con respecto
a lo que significó la transformación de la máquina, es decir, la transformación de la energía del vapor en la operación de nuevas máquinas que facilitasen los procesos humanos. La primera revolución industrial, como ustedes recordarán, estuvo marcada por la industria textil. De hecho, analizamos los cambios en la confección, la producción de los telares. Ya en el siglo XIX, esta tecnología, la tecnología del vapor, fue llevada a nuevos límites, a nuevas fronteras. Y una de ellas fue la transformación del movimiento, es decir, del transporte. Uno de esos hitos del transporte del siglo XIX es este que ustedes ven en pantalla, el ferrocarril. El ferrocarril, esta es una imagen de comienzos del siglo XIX, se transformó muy rápidamente en una de las primeras máquinas de transporte seguro, confiable, con energía del vapor, que se extendió por el mundo conocido. El ferrocarril nos llevó a esto. Este es un mapa de Inglaterra y Gales hacia 1850. Y como ustedes pueden apreciar en el mapa, todas estas líneas rojas representan las vías férreas o vías de comunicación de ferrocarriles de la época. Pueden ver ustedes cómo las vías de ferrocarriles literalmente se extendían de norte, sur, de este a oeste a lo largo de las Islas Británicas. Esta transformación de la energía del vapor en transporte, ferrocarriles, trajo consigo toda una serie de cambios. Es decir, poder transportar cada vez más cantidad de mercadería de forma segura, eficiente, constante y extendido a distintos puntos del país, desde puertos, conexiones fluviales, las principales ciudades, centros de extracción de materias primas, hasta puntos de exportación. Entonces, acá vemos la complejización y la transformación de esta tecnología. Esa tecnología también permitió el transporte de personas. De pronto, el mundo pareció hacerse más pequeño, más chico. De pronto las personas podían trasladarse de forma más rápida, constante y en menor tiempo de un punto a otro. Se extendieron estas rutas de ferrocarriles tanto en las Islas Británicas como en el mundo conocido. Voy a colocar una referencia ya del siglo XX, pero que nos hace que nos lleva a lo que significó la tecnología. Hay una famosa novela de la escritora británica Agatha Christie de El Expreso Oriente. Este Expreso Oriente conectaba lo que era la Turquía o el Imperio Otomano Oriental en la parte asiática hasta el centro y oeste de Europa. Entonces, este ferrocarril se convirtió de pronto en un punto de conexión que hacía más pequeño el mundo, más pequeño el mapa. Solo un ejemplo, pero también lo encontramos a lo largo y ancho del país, también en los Estados Unidos, también en la Europa continental y también acá en Chile. De hecho, los primeros ferrocarriles instalados en Chile estuvieron de la mano de tecnología británica y muy asociado a la principal fuente de exportación de la época, el salitre, ¿sí? Hacían mucho más eficiente la exportación del salitre hacia el exterior. Pero esa transformación del vapor en energía mecánica, energía de movilización del transporte terrestre, también fue aplicada a la movilización de transporte marítimo. En esta imagen que ustedes ven en pantalla, vemos una disección, un corte transversal de un barco a vapor. Vemos allí toda la
industria, el avance tecnológico de la época para mover estas grandes y pesadas máquinas, la cantidad de hombres, de fuerza de trabajo que se requería y la energía constante para mover estos barcos. El barco de vapor fue sencillamente una transformación extraordinaria para la época. Pensemos, por ejemplo, que antes del barco de vapor, las comunicaciones marítimas más confiables estaban a la merced de los vientos, las condiciones climáticas, atmosféricas, y estuvo así a lo largo de siglos. De pronto, el barco a vapor se hizo de una respuesta eficiente, efectiva, para las condiciones de transporte marítimo. A su vez, este barco de vapor facilitó la construcción naval británica y Gran Bretaña en el siglo XIX se convirtió en la primera potencia naval y comercial del mundo. La nueva tecnología que rápidamente avanzó tanto en el campo civil, comercial como naval, tuvo una repercusión enorme. A fines del siglo XIX nos encontraremos con esta competencia de los acorazados, de estas máquinas cada vez más poderosas que podían sacudir los mares. Y importante, no lo veamos como algo distante o ajeno, sino también como algo muy, muy cercano. Por ejemplo, la Armada de Chile, con una importante tradición eh, naval británica, de relación en instrucción y adquisición de naves británicas, tuvo un periodo de competencia armamentística naval con la Argentina y Brasil a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En ese punto recomiendo un artículo del profesor Cristian Garay Vera, quien ha documentado este avance tecnológico, armamentístico de estos tres países del Cono Sur, los llamados ABC, Argentina, Brasil y Chile. Obviamente estamos hablando de una inversión en dinero enorme, solamente financiable a través del salitre o de las grandes exportaciones de café del Brasil o de carnes de la Argentina, pero lo tuvimos acá mismo, cercano, en América del Sur. Esos avances de tecnología naval lo podemos ver en esta imagen. Es una pintura del siglo XIX, obviamente un barco a vapor británico, lo identificamos por la bandera, y esta nueva tecnología permitía construir cada vez embarcaciones más confiables, con mayor capacidad de protección, estos acorazados más pesados y capaces de navegar con fines militares la presencia de estas potencias. Entonces, es importante que podamos entender esta conexión entre la tecnología, entre el desarrollo económico, comercial y también el impacto en la sociedad, tanto en el transporte como en los intereses y la despliegue de fuerza de las naciones del siglo XIX. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bien, entonces hemos visto las transformaciones de estas nuevas tecnologías en la tierra, con los ferrocarriles, en el mar, con los barcos a vapor, pero también otro avance tecnológico muy importante fue el telégrafo. En sus pantallas estamos viendo a Samuel Morse, el primero en poder desarrollar un mensaje codificado a través del telégrafo, la famosa código Morse, y en sus pantallas al centro un telégrafo de esta época. El telégrafo se trataba
de uno de los dispositivos más avanzados de su época, capaz de reproducir, enviar impulsos o señales electrónicas, mejor dicho, que transmitían mensajes codificados. Fue un avance sin precedentes para las comunicaciones. En poco tiempo se podía transmitir señales y mensajes de un punto geográfico a otro distantes, pero a una velocidad muy importante. Las comunicaciones, o mejor dicho, el avance del telégrafo en las comunicaciones fue enorme y lo vamos a ver acá. En sus pantallas vemos lo que fue parte de los primeros proyectos de conexión de un cable submarino entre América del Norte y Europa. La famosa compañía anglo-estadounidense de telégrafos que hacia 1858 conectó a Europa con América por medio de un cable submarino transatlántico de, importante, más de 4.000 kilómetros de cable. Por favor, piensen en esto un momento. Estamos hablando de una tecnología muy avanzada que tenía que ser estable, mantener la comunicación, pero a su vez también ser capaz de soportar las tensiones, las presiones del agua, el estar sumergido, un costo enorme, operativamente también un esfuerzo y despliegue eh, laborioso y que logró mantener las comunicaciones hacia mediados del siglo XIX entre América del Norte y Europa. Entonces estamos ante uno de esos hitos de las comunicaciones humanas. Digo esto sobre todo para que pensemos en esas primeras imágenes de los satélites, de los teléfonos celulares de hoy día, y pensemos el siglo XIX y las transformaciones de las comunicaciones. Más aún, este mapa es un mapa mundi del siglo XIX. Lo que ustedes ven en pantalla, todas estas líneas rojas son, o mejor dicho, eran el sistema de conexiones y de comunicaciones de telégrafo durante el siglo XIX. Como ustedes pueden ver, por lo general estos cables submarinos llegaban y se reproducían en los puertos. Veamos, por ejemplo, América del Sur, cómo está en la costa atlántica, desde la Argentina hasta Venezuela, y en la costa pacífica, desde Colombia, Ecuador, Perú hasta Chile, bordeando los puertos. Por eso no era casual que el principal puerto y centro de comunicaciones del país, de Chile, estuviese en Valparaíso. Allí llegaban las comunicaciones del cable submarino. Pero por favor, veamos más con detalle el mapa. ¿Alguno me puede decir dónde aparecen más líneas rojas, dónde se complejizan más estas líneas de comunicaciones? ¿Alguno lo puede mencionar? ¿Sí? Como pueden ver, estas líneas rojas comienzan a ser cada vez más abundantes en Europa y particularmente en Gran Bretaña. Sin lugar a dudas, el centro del mundo en esta época. Estos avances en comunicaciones terrestres, marítimas, pero también submarinas del telégrafo, representaban las últimas tecnologías que mantenían unido el comercio y el poder de estos grandes imperios del siglo XIX. Y lo vemos acá en este mapa. Por favor, le voy a pedir a una persona voluntaria o voluntario que pueda describir en este mapa. ¿Qué estamos viendo en este mapa?
¿Hay alguno? ¿Sí? Profe, son las rutas transatlánticas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más vemos en el mapa alrededor? ¿Qué países aparecen sombreados? Sombreado. Bueno. ¿Sí? En color rosa. Ah, ya, ya. Estados Unidos, bueno, Canadá y Gran Bretaña, Australia, aquí también África, como el norte, el sur de África, Ujú. y también las islas acá, no sé, pues Cuba, República Dominicana, Bahamas, Sí, Jamaica, las Antillas. las Antillas, claro. Ujú. Sí, Sí. Ah, incluso acá más, Malvinas también hay una ruta que llega hasta acá, hasta sí, Malvinas o Scotland. claro. Bien. ¿Y qué vemos alrededor? ¿Qué vemos alrededor de este mapa? Este es un mapa de la Biblioteca Pública de la ciudad de Boston. Es un mapa del Imperio Británico de 1886. ¿Qué vemos alrededor? Ahí como que refleja lo que es el poderío británico, las colonias, ¿no? ¿Cómo se podría Perfecto, decir? Sí, pues colonialismo en la India, por ejemplo, acá a lo mejor sale, no sé, África, ujú, Oriente. perfecto. Muchas, muchas gracias. Este es un mapa extraordinario. Es obviamente la representación de una época, de cómo se autopercibía, autorrepresentaba el Imperio Británico. Y por favor veamos los detalles. En el mapa aparece en color rosa todos los principales dominios del Imperio Británico y como pueden ver, todas las rutas conducían a Gran Bretaña, rutas de comunicación. Dominios en Canadá, las Antillas, pensemos en Jamaica, las Falkland, eh, África, Sudáfrica, la India, la joya de la corona británica, el paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, Australia, y vemos la extensión del Imperio Británico. Pero a su vez, alrededor, por favor vean los detalles, nos encontramos con todo un discurso eh, visual, etnográfico. Encontramos personas morenas, personas blancas, encontramos una diversidad de faunas, tigres, em, em, elefantes, marsupiales como los canguros, y todos giran al centro, porque en el centro está representada la nación sentada en el mundo, que era la nación británica. Entonces, este es un documento muy importante porque nos permite entender la cosmovisión del Imperio Británico, de sí mismo y su lugar en el mundo. Es decir, el centro de este mundo. Y ese mapa lo explicamos con este otro. Este es un mapa mundi que nos muestra el Imperio Británico hacia 1815. 1815, como ustedes recordarán, fue un año clave. Es el año de la derrota final de Napoleón en Waterloo, el 18 de junio. Es el año en que se celebró el Congreso de Viena, que definió el nuevo mapa geopolítico europeo, ¿sí? De ese eh, reparto tácito entre Gran Bretaña, los mares y el Imperio Austríaco, el centro de Europa, y nos muestra este mapa. Presencia británica en América del Norte, Canadá, en Belice, Centroamérica, en las Antillas, en Sudamérica también, esta región de Guyana, en África, Sudáfrica, la India, Australia. ¿Sí? Ese mapa, luego, en 1897, daría paso a este. Por favor, vean este otro mapa. Es un mapa de 1897 y nos muestra la envergadura del Imperio Británico distinguida en color rosa. Es decir, un imperio que se ha extendido y que llegó a dominar buena parte del globo. Por eso muchos hacían referencia al imperio donde no se ponía el sol, llegando a controlar en América, Canadá, en las Antillas, la región del Mar Caribe, Centroamérica, en Belice, Bahamas, Bermudas,
en Sudamérica, esta región de Guyana, entre otros. Entonces, un imperio con una dimensión global, enorme. Ese imperio, y acá pasamos a una dimensión más cultural, también estaba de la mano de las nuevas tecnologías. Las tecnologías en el siglo XIX estaban muy presentes y se fueron convirtiendo en un sinónimo de expresión de los avances tecnológicos científicos de una sociedad y de una nación. La fotografía transformaría por completo la imagen del siglo XIX. Ustedes ya tuvieron un primer encuentro de análisis iconográfico con la primera evaluación y acá nos vemos ante las miras de esta experiencia. El nacimiento de la fotografía fue alrededor de 1839, según los especialistas aproximadamente, y partió con este caballero que vemos en pantalla, Louis Daguerre, y los famosos daguerotipos, es decir, estas cámaras o cajas de oscuridad que podían, bajo efectos químicos, hacer imprimir algunas imágenes con sombra. Esta es una imagen, una de estas primeras cámaras, repito, de estos primeros espacios de captar la luz e imágenes del siglo XIX. Para esta época comenzaron a lo largo del siglo XIX a circular imágenes en distintos soportes, distintos materiales, vidrio, metales, entre otros hasta papeles que ofreciesen mayor estabilidad. Es la época también en que la fotografía permite una masificación del retrato. Por eso tenemos estas imágenes. Estas dos imágenes son importantes por lo que representan, porque por vez primera permiten una expansión, un alcance mayor, masivo, de la representación. Piensen, por ejemplo, que antes de la fotografía, ordenar un retrato era un elemento costoso, obviamente era para muy pocas personas que podían pagarlo y para poder ostentar el poder que se tenía. Y la fotografía vino a poder extender a mayor parte de la población la posibilidad de tener sus propias imágenes. Es la época de fotógrafos itinerantes con estudios que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. En algunos casos tenían sus propias indumentarias que prestaban, es decir, fondos, vestimenta, y también estas primeras experiencias que podían ofrecer imágenes coloreadas a mano con elementos artísticos. Entonces, estos son elementos muy importantes de este siglo XIX y que nosotros debemos entender y comprender en esta dimensión. Hoy, por ejemplo, casi todos conocemos, conocemos y disfrutamos las nuevas tecnologías de streaming en el teléfono, distintos dispositivos, lo que ha convertido plataformas como Netflix, entre otras, en símbolos y masificación de la experiencia de las películas y series. Digo esto porque es importante referir a los cambios del siglo XIX. Pero más allá, nos encontramos también con transformaciones en otras dimensiones. La electricidad, por ejemplo, entre en poder hallar la conducción y estabilidad de esta energía. La electricidad era conocida hacía mucho tiempo, pero solo a comienzos del siglo XIX en Italia se logró elaborar las primeras baterías hacia 1805, 1806 en adelante, y luego a lo largo del siglo XIX, a través de investigaciones y pioneros, el poder conducir y estabilizar esta fuente de energía hacia
formas mucho más seguras y confiables. Dos de los genios que impulsaron más esta tecnología fueron estos caballeros que vemos en pantalla, en la imagen superior, Thomas Alva Edison, uno de los más brillantes inventores estadounidenses de su época, y en la imagen inferior, Nikola Tesla, uno de los más importantes genios de la humanidad con aportes muy significativos. Edison logró inventar la lámpara incandescente hacia 1879. Luego de ello vino la disyuntiva entre la corriente en continuo y la corriente alterna, cuál podía generar más seguridad y confianza. Y finalmente la corriente alterna permitió el avance y uso civil, doméstico de estas nuevas tecnologías. Las primeras de ellas fue a través de la luz eléctrica y la iluminación de las ciudades. Esto fue sencillamente una transformación sin precedentes en la humanidad. Pensemos que antes de la energía eléctrica, una de las mayores fuentes de energía era la grasa de ballena, que lastimosamente llevó a prácticamente la extinción de estos enormes mamíferos cazados en el Pacífico. Esa energía eléctrica comenzó a transformar las ciudades. Lo vemos representado en estas imágenes, es decir, las ciudades comenzaron a disfrutar de una fuente de energía mucho más confiable. De pronto, los días se podían también alargar, seguir trabajando de noche y se podía transformar la vida de las personas con estas tecnologías. Obviamente, en este punto, en los epicentros, las grandes ciudades, pero rápidamente alcanzando otras dimensiones. En el ámbito de la cultura, hay que entender la cultura como una expresión artística del mundo, es decir, de la realidad y de los cambios de esa realidad. Además, hay que entender que en esta época y en todas las épocas, la cultura representa corrientes de pensamientos e ideas, es decir, de cómo se contempla y se concibe el mundo y los valores que mueven al mundo. Uno de los más importantes expresiones de la cultura fue la literatura, o ha sido la literatura a lo largo del tiempo. Y acá en esta misma sala virtual tenemos a colegas de licenciatura en literatura. Entonces, acá encontramos estos puentes entre la literatura y el reflejo del mundo de su época. El siglo XIX, desde el punto de vista cultural, ha sido llamado también la era victoriana o época victoriana. Y esto hace referencia a la reina Victoria, la reina de Inglaterra y del Imperio Británico, a quien vemos acá en pantalla en una pintura de la época. La reina Victoria gobernó desde 1837 hasta 1901. Como pueden ver, se trata de uno de los periodos más largos, más extensos en la historia de la humanidad, y esta época representó el máximo esplendor, estabilidad y poderío del Imperio Británico. Y ese Imperio Británico se convirtió en un reflejo de los valores y estilos de vida que se estaban propagando por el mundo a través de los avances tecnológicos, la industria, el comercio y una idea de civilización. Entonces, acá vemos cómo se entremezclan lo que son la expansión de este imperio, las nuevas tecnologías y también los valores y visiones de civilización que lleva consigo. Esto nos lleva a esta imagen. Hacia el siglo XIX se comenzaron a organizar las llamadas exposiciones universales. Las exposiciones universales
se convirtieron rápidamente en importantes acontecimientos de la vida internacional. Es decir, eran el reflejo de los más grandes avances en la ciencia, en la industria de las naciones. El Imperio Británico organizó la primera exposición universal en 1851 y para ello diseñó este Palacio de Cristal que vemos en pantalla. Este Palacio de Cristal fue diseñado por Joseph Pacton y se trataba de más de 293.000 paneles de cristal. Estas piezas de cristal eran sin lugar a dudas un acontecimiento de la época. Hoy tenemos los testimonios y memorias de esta época de lo que representó el Palacio de Cristal, es decir, una construcción magnánima, levantada con la última tecnología de la época y capaz de visualizar, ver a través de ella. Entonces, este se convirtió en una vitrina para exhibir lo que era el esplendor del Imperio Británico. Así tenemos que las exposiciones universales rápidamente se convirtieron en una expresión de poder y de avance de la cultura. Sería una especie de diplomacia cultural, de diplomacia tecnológica, para poder exhibir y mostrar las grandezas del imperio. La Exposición de Londres de 1821 se denominó oficialmente, entre comillas, Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de todas las Naciones. Y en sus pantallas vemos a la reina Victoria entrando en el Palacio de Cristal para inaugurar esta exposición. Este fue uno de los hitos más impresionantes, duradero en la retina de las personas que lo atestiguaron. Estas exposiciones universales se repetirían a lo largo del siglo XIX y acá en pantalla podemos ver algunas de las más interesantes. Por ejemplo, la de la imagen inferior, la realizada en París hacia fines del siglo XIX, con la famosa Torre Eiffel, construida con fierro y que se pensaba iba a ser temporal solamente por el tiempo de la exposición y que terminó siendo hoy uno de los íconos de la ciudad de París, el lugar donde todos quieren tomarse la fotografía en este turismo de masas y llevarse consigo una réplica. Entonces, las exposiciones universales se transformaron en la vitrina de las grandes potencias y de las nuevas tecnologías. Sería, por ejemplo, para que tengamos un símil, una especie de feria de un Silicon Valley de hoy día. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? Bien, entonces, finalmente, una de las principales corrientes culturales de la época fue el romanticismo, que tuvo una fuerte influencia en el siglo XIX, especialmente en las letras, pero también en otras artes como la pintura y la escultura. En otras clases hemos visto y analizado las pinturas de Eugene Delacroix, esta pintura icónica de la libertad guiando al pueblo, y que vemos en esta pantalla. Pero estas expresiones de romanticismo estaban también presentes en otras obras. En sus pantallas vemos a Lord Byron, un poeta británico. Por favor, vean la fecha de su nacimiento y de su muerte. Nació en 1788 y falleció en 1824. Es decir, muy joven, no llegó a cumplir los 50 años. Y en pantalla ustedes pueden ver, pueden apreciar su atuendo y está vestido con los trajes típicos griegos. Esto se debe a que Lord Byron
un poeta romántico de su época, sintió el deber de luchar por la libertad y se marchó a Grecia para unirse a las fuerzas que combatían contra el Imperio Otomano por la independencia del país. Lord Byron fallecería muy joven en esta guerra, pero su vida, su reflejo, su literatura, su expresión y esta misma representación nos muestra los ideales de esta época. Es decir, las personas que sentían el deber de morir por sus ideales, de vivir intensamente y morir jóvenes. No solamente a Lord Byron, lo encontramos en otros poetas, pero también, y acá es muy importante que podamos hacer ese puente con los colegas de literatura, podamos entender también las obras literarias como expresiones, reflejos de los momentos históricos. Expresiones y reflejos a donde no llegan las fuentes documentales o las plumas frías de los historiadores. En sus pantallas tenemos a uno de los grandes escritores franceses, Victor Hugo, quien fue autor de una obra que todos conocimos y hemos leído, Los Miserables. Y esta obra narra, sigue la vida cruda, oscura, de Jean Valjean, este hombre que trata de sobreponerse una y otra vez a las adversidades, a los vaivenes políticos y la turbulencia de su época. Es una obra literaria, pero es una obra literaria que refleja un momento histórico, y ese momento histórico eran los cambios y vaivenes políticos de la Francia del siglo XIX entre las revoluciones liberales burguesas y el impacto, la inestabilidad, los golpes de la vida en las personas. Entonces, sin dejar de ser literatura, se convierte en un texto muy interesante para aproximarse, para abrir una puerta, una ventana a este mundo francés y de las ideas del siglo XIX. Pero lo encontramos también en otras expresiones. Por ejemplo, acá en este autor británico, Charles Dickens, quien fue autor de una de las obras literarias más conocidas en la actualidad, Oliver Twist, que se publicó por vez primera en 1839 y hace referencia a este submundo del Londres industrial, ¿sí? Londinense que estaba en constante crecimiento, en constante expansión, con las últimas tecnologías, industrias, comercio, pero que también estaban presentes en los suburbios una vida vulnerable, triste, reflejada en estos dos personajes, en estos niños que tratan de sobrevivir y sobreponerse a los obstáculos y adversidades de su época. Es una obra muy interesante porque es literatura, ¿sí? Pero que retrata, se aproxima, refleja, sitúa esos alcances oscuros o no positivos del todo de los procesos de industrialización en una de las primeras ciudades del mundo de su época. También lo encontramos en esta obra del escritor Robert Louis Stevenson, muy conocido por todos nosotros, escritor británico, quien publicó, entre otras, un famoso libro llamado El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Se han hecho varias películas al respecto, pero en general la obra relata esta dualidad de un famoso médico, hombre, que en las noches se transforma, se vuelve más salvaje, más violento, más crudo dentro de esta sociedad. Es un reflejo de
su época, de la dualidad entre la vida privada y el espacio público, de los elementos vitales, humanos contenidos en estos individuos de su época. Es un retrato también de lo que era bien visto y aceptado por la sociedad victoriana y lo que era contenido, reprimido, eh, oscuro, convivía en las sombras de las personas. Hay algunos especialistas, literatos, que han reflejado a que Stevenson vivió en Escocia, Edimburgo, en una época en la cual tuvo contacto con muchos mineros que regresaban con la piel oscurecida por el carbón y que estos hombres pasaban largos espacios de tiempo en las minas excavando el mineral. Otros también han sostenido de que Stevenson tuvo problemas de salud y pudo haber estado en contacto con algunas sustancias que le hacían referir a estas dualidades en su época. En todo caso, es un reflejo de una época y de la existencia humana que transita en esta sociedad victoriana. Por supuesto, otra obra importantísima y que recomiendo es la de el poeta irlandés Oscar Wilde, a quien vemos en pantalla, eh, que refleja los valores victorianos. Como ustedes saben, Oscar Wilde era homosexual, fue condenado por ser homosexual y terminó muriendo exiliado en París. Y entre sus obras publicó una muy interesante que se llama El retrato de Dorian Gray en 1890 y que refleja a esta sociedad victoriana que abogaba por la juventud, la belleza, la superficialidad, la imagen y dejaba de lado otros aspectos. Como lo saben, esta obra trata sobre Dorian Gray, un hombre que no envejecía, sino que envejecía un retrato suyo que guardaba con mucho recelo y refleja muy bien esta aspiración a no envejecer, a permanecer eternamente joven, a la vanidad, frente a las condiciones humanas, las condiciones naturales de que todos envejecemos y todos moriremos en algún momento. Entonces es muy interesante estos reflejos literarios de una época. Y por supuesto, finalmente, recomiendo la lectura de un archiconocido por todos nosotros, el escritor francés Julio Verne, quien escribió obras de aventuras, viajes, ciencia ficción, eh, muy adelantadas a su época y que podemos rememorar algunas como 5 semanas en globo, 1863, Viaje al centro de la Tierra, 1864, 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, ya en esta época refiriéndose al submarino, a estos viajes y la posibilidad de explorar estos mundos acuáticos. La vuelta al mundo en 80 días, 1872, en la cual hay una clara referencia a la visión inglesa de control sobre el mundo, de la puntualidad, de los rituales, de manejarse entre caballeros. Entonces, se trata de obras muy interesantes que los invito a revisitarlas, no solamente como literatura, sino como puentes a el mundo del siglo XIX. Hay acá algunas imágenes de ese mundo del siglo XIX retratado por Verne. Vemos un boceto de estos eh, hombres capaces de caminar bajo el mar, bajo las aguas, un aspecto muy interesante, avanzado a su época, o viajes extraordinarios. Entonces, la obra de Verne
inspiró todo un mundo de descubrimientos, de imaginación y creatividad. Finalmente, para esta clase, este tema, recomiendo estas dos obras. La primera es la del historiador británico Niall Ferguson sobre el Imperio Británico, cómo Gran Bretaña forjó el orden mundial. Es el libro que está en la imagen superior. Lo recomiendo, es un autor eh, con muy buena pluma, trabajos muy documentados. Y en la imagen inferior, el trabajo de Julia Morillo Morales sobre las exposiciones universales en la literatura de viajes del siglo XIX, editado en 2017. Entonces, dejo abierto el espacio para dudas, preguntas, comentarios. Hoy tuvimos una sesión diferente con respecto a este otro mundo del siglo XIX a través de la literatura, la ciencia y la tecnología. Dudas, preguntas, comentarios. Profe, consulta, Sí, adelante, Jonathan. los libros que sugiere usted están en los que envió, ¿no? En esa Eh, bibliografía que envió o no están. Creo que el de Ferguson está. Si no está, me pueden escribir un correo y se los envío. Es un autor que es joven, está plenamente activo y es muy interesante por toda esta relación, esta historia internacional del Imperio Británico. Lo recomiendo. Ya, gracias, súper. No, gracias a ustedes. Me parece que esta clase es muy interesante porque nos permite ver otras cosas del siglo XIX y especialmente estos puentes entre filosofía, literatura e historia, porque en el fondo todos estudiamos al ser humano, a la creación y complejidad de lo que significa el ser humano en sociedad. ¿Hay alguna otra duda, pregunta, comentario? Cristian anotó globalización. Sí, este siglo XIX nos demostró que los avances tecnológicos de las comunicaciones hicieron el mundo más pequeño, y estos mismos avances tecnológicos representaban un proceso de expansión, de globalización temprana de Occidente, de las comunicaciones y del comercio. Quería también informarles que revisen el calendario, porque la semana próxima será el periodo de pausa o receso, así que no tendremos clase habitual, pero es el periodo de que ustedes vayan pensando en su trabajo de Solemne 1, su segunda evaluación, el cual estará referido a un tema de la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva que ustedes elijan, y será un ensayo escrito. Más adelante les compartiré la rúbrica y los ítems, pero me interesa que vayan pensando en un tema dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, para alguno de literatura pueden tomar a un escritor, Rilke o Sin Novedad en el Frente, y ver a través de la literatura este reflejo de la guerra, o de Tempestades de Acero, de Ernst Junger, que también puede ser. Pueden verlo desde las tecnologías en la guerra y el impacto en las personas, las mujeres en la Primera Guerra Mundial, Chile durante la Primera Guerra Mundial. Tuvimos esta batalla acá en Coronel entre la Armada Británica y la Armada Alemana, entre otros. Entonces, vayan pensando en un tema, vayan buscando información sobre ese tema que quieren desarrollar. Tienen ustedes libertad para elegir el tema, y mi recomendación es que sea un tema que les guste, un tema que los motive,
y un tema también que ustedes se sientan cómodos desde su área, es decir, los de licenciatura en filosofía, poder trabajar a un filósofo, por ejemplo, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, o los que les gusta la historia militar, trabajar una batalla dentro de la Segunda Guerra Mundial, los historiadores, o trabajar también desde la literatura un reflejo autobiográfico del mismo. Sí, les voy a enviar un documento con sugerencias, propuestas para que ustedes puedan tomar e ir pensando. Eso va a ser, lo tengo acá, creo que semana 12, pero para que ya lo vayan preparando. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, les deseo una feliz noche, disfruten al máximo toda la experiencia de aprendizaje, de conocimiento, de vivir con el amor a la historia, a lo que nos apasiona, la literatura, la filosofía, y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, dentro de la semana subsiguiente. Muy buenas noches, cuídense mucho. Ya es tiempo de abrigarse también. Hasta pronto, nos vemos. Feliz noche.